En Imbabura, los manifestantes empiezan a abrir las vías para permitir el ingreso de vehículos de áreas estratégicas. Hoy pudo pasar el camión de la basura que se había acumulado durante los 12 días de paralización. 600.000 inscritos esperan la reactivación del programa Jóvenes en Acción. El plan del gobierno está retrasado un mes. Desde octubre tenía que estar en funcionamiento. El Consejo de la Judicatura nombrará directamente a un fiscal general temporal en caso de la ausencia definitiva de Wilson Toainga. La Procuraduría respondió así a una consulta institucional. Alias Fede, desde su fuga en junio operaba en Medellín en alianza con grupos criminales transnacionales. Usaba 2 identidades y la Interpol lo capturó tras la muerte de alias El Ecuatoriano. Hoy Ecuaterra nos lleva al Parque Nacional Machalilla, en el sur de Manabí, un lugar de playas hermosas y bosques secos que, además de su biodiversidad, se ha convertido en refugio de tortugas y aves marinas. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 3 de octubre de 2025. Miles de personas siguen siendo afectadas por las vías bloqueadas debido al paro nacional, Steffi. Y aunque este viernes las protestas han tomado un giro en ciertos sectores, por ejemplo, en la vía Panamericana se abrió un carril. Paro. ¿Es hora de dialogar? Largas caminatas y terminales vacías son el rostro de los bloqueos en Chimborazo. Ciudadanos obligados a recorrer hasta 7 horas a pie para llegar a sus destinos y una terminal de Riobamba semi vacía reflejan el impacto de la paralización en la Panamericana E35. Ángel Pilatuña sigue la jornada. En Chimborazo, la Panamericana E35 sigue paralizada y la rutina de miles de personas depende ahora de caminatas largas, buses suspendidos y vías alternas cada vez más costosas. La situación afecta sobre todo a quienes necesitan llegar a Cañar, Azuay y Loja o regresar desde esas provincias. Santos Córdoba, por ejemplo, caminó 7 horas desde el Tambo en Cañar para poder llegar a Riobamba. Él relata su travesía. Desde las 5 de la mañana. Camino unas partes, otras partes en moto, otras partes en carro, pero más caminando. Las comunidades rurales de Alausí y Guamote también sufren las consecuencias. César Andrade caminó 3 horas hasta Palmira y espera alcanzar a Guamote para recibir atención médica. Que ahorita mismo usted me ve que estoy caminando y me entró una lima al ojo y eso me estoy yendo a ver. Caminar hasta que me encuentro un carro. Mientras tanto, la terminal de Riobamba opera a media capacidad, los andenes están casi vacíos y las empresas de transporte han decidido suspender recorridos hacia el sur del país, pues los altos costos de combustibles hacen insostenible viajar por vías alternas. Por ahora solo se mantienen salidas hacia Guayaquil, Ambato, Latacunga y Quito. Hay rutas alternas para llegar a Cuenca, pero la situación es el pasaje costaría $16 y ningún cliente, ningún pasajero tendría esa cantidad de dinero para pagarlos. En total, los bloqueos se mantienen en 14 puntos de los cantones Guamote, Alausí y Chunchi en Chimborazo. Y en el día 12 del paro, Imbabura muestra un respiro parcial. En algunos tramos se abrieron pasos para vehículos y servicios básicos a poblaciones que quedaron aisladas. En el sur de Ibarra también se permitió el ingreso de recolectores de basura, pero aún hay aperturas parciales. La provincia continúa cercada por 15 bloqueos en sus principales rutas. Cristian Tinajero nos cuenta más. La dinámica de las protestas indígenas en Imbabura, que ya suman 12 días, tuvo este viernes un matiz distinto en algunos sectores. En Chaltura, Natabuela y Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, los manifestantes abrieron un carril de la Panamericana, que hasta ayer permanecía cerrada. Se ubicaron en el centro o a un costado de la vía, permitiendo el paso de vehículos y el ingreso de productos a poblaciones que estaban aisladas.
En el sur de Ibarra, el pueblo quichua Caranqui también se dio paso esta mañana al tránsito de un recolector de basura que no había podido prestar el servicio en las parroquias La Esperanza y Angochagua desde que inició el paro. El municipio pidió garantías a los dirigentes para que los vehículos recolectores y el personal no sean agredidos. El último día que recogimos fue el día 21 de septiembre, es decir, desde el 22 no han tenido recolección. Estimamos que son 15 días y aproximadamente estarán alrededor de 15 a 20 toneladas en cada una de las comunidades. En San Antonio de Ibarra, en cambio, la noche de este jueves, un grupo de ciudadanos decidió hacerle frente a una decena de manifestantes encapuchados que intentaron bloquear la carretera con troncos y llantas. Con sus manos retiraron los escombros y desalojaron a los manifestantes. Son de las comunidades de arriba, de Pucahuayco, de San Isabel, no son moradores de aquí, netos de San Antonio. Entonces vienen acá a interrumpirnos el servicio que nosotros damos y es malestar para la ciudadanía en general. Así, la necesidad de abastecimiento también presiona a los bloqueos que suman 15 tramos en Imbabura. Anoche se registraron incidentes entre manifestantes y la fuerza pública en el kilómetro 12 de la vía Lago Agrio-Coca en Sucumbíos. Alrededor de 80 comuneros con palos y piedras se enfrentaron a policías y militares. Los uniformados respondieron con gas lacrimógeno para dispersarlos y reabrir la carretera. En medio de los disturbios, 3 policías resultaron heridos y una persona fue detenida. En medio del paro indígena, el presidente Daniel Noboa decretó una extensión del feriado del 9 de octubre. Aunque la decisión se presenta como una medida para fomentar el turismo, analistas consideran que se trata de una estrategia para desviar la atención de la crisis. El presidente Daniel Noboa amplió el feriado nacional por la independencia de Guayaquil. Estaba dispuesto que inicie el viernes 10, ahora será desde el jueves 9 cuando se suspendan las actividades laborales. La medida llega en medio del paro convocado por la CONAIE que mantiene bloqueadas varias vías del país. Aunque el gobierno asegura que busca fomentar el turismo, no es la primera vez que Noboa recurre a feriados en momentos de crisis. Lo hizo en abril de 2024. Allí dispuso 2 días de descanso cuando los apagones se extendían por el país. La medida se repitió en noviembre de ese año, alargando el feriado de difuntos a 4 días, tras anunciar que los apagones serían de 14 horas. Es una estrategia errada, pero estrategia, creo yo, ¿no? Me parece que el resultado va a ser contraproducente. Va a haber cortes de vías y esas cosas que están haciendo los indígenas en algunas zonas, especialmente en toda la zona de Imbabura y tal, con lo cual la gente no va a movilizarse. También se considera que este ejercicio podría ser un mecanismo para ganar tiempo y con ello desactivar una medida que el gobierno no ha logrado aplacar con la facilidad que creía le era posible. Utilizar esto como una herramienta secundaria, desde luego no de fondo, pero sí como una herramienta que de alguna manera le podría ayudar al gobierno a darle más tiempo para intensificar las negociaciones que yo presumo ya las está tomando en estos días. A esa lectura se suma un elemento adicional. El impulso al turismo por un día más de feriado compensa la paralización de todos los demás sectores productivos. Tú paras un montón de sectores mucho más grandes y relevantes que el turismo en pro de un turismo que no se va a dar porque tienes una situación de convulsión nacional que tú mismo has provocado en gran medida. El tiempo responderá si en un país donde el diálogo no deja de ser una deuda pendiente, la extensión del feriado es algo más que una pausa a un conflicto que, después de 2 semanas, no se resuelve. Cayó Fede. Golpe al líder narco. Luego de más de 3 meses prófugo, fue capturado en Colombia Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, identificado como el sucesor de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros. Las autoridades del vecino país lo consideran como uno de los mayores dinamizadores del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Bessie Granja con el informe.
Tras 104 días de fuga, su libertad terminó en Medellín. Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, y cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de los choneros, fue capturado en la ciudad colombiana. ¿Por qué uno de los criminales más buscados de Ecuador terminó en el vecino país? La respuesta revela una operación criminal transnacional en pleno desarrollo. Según inteligencia policial de Colombia, alias Fede no estaba de paso. Su misión en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, era concreta: establecer una alianza estratégica con organizaciones criminales y cabecillas locales e internacionales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes. En su cuenta oficial X, el director general de la policía en ese país, Carlos Fernando Triana, catalogó a Fede como el sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el máximo cabecilla de la banda Los Choneros. A menos de 72 horas de haber abatido en Río Negro, Antioquia, a alias el Ecuatoriano, enlace de esta organización criminal transnacional con el Clan del Golfo, la Policía de Colombia, en coordinación con la Armada y la Policía de Ecuador, hizo efectiva la notificación roja contra alias Fede, que puso fin a 10 años de historia criminal de uno de los mayores dinamizadores de drogas desde Ecuador y Colombia a Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que el capturado utilizaba 2 identidades. Aquí se observa esta cédula con el nombre de Eder Alberto Estacio Gómez, en propiedad de alias Fede. Por la captura del cabecilla de Los Águilas, el gobierno de Ecuador ofrecía la recompensa de $1 millón. Fue trasladado a Bogotá y se espera que en las próximas horas autoridades del Ministerio del Interior ofrezcan detalles de cómo se cumplirá su arribo a territorio ecuatoriano. El abogado de Javier Jordán en Estados Unidos confirmó que el allanamiento a su residencia en Miami respondió a una solicitud de Ecuador, donde enfrenta 3 procesos penales. Y además afirmó que la incursión del FBI y de Homeland Security Investigations, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del país norteamericano, tiene motivaciones políticas. Fabiola Santana informa. La casa del prófugo Javier Jordán en Miami fue allanada este jueves en Estados Unidos por solicitud de Ecuador mediante cooperación judicial. Lo confirmó mediante correo electrónico su abogado en ese país, Richard Díaz. En cumplimiento de una solicitud diplomática de Ecuador y de una orden de registro autorizada por un tribunal de Estados Unidos, hoy el FBI realizó un allanamiento en la residencia de Javier Jordán. Y aunque no dijo en qué caso en específico, confirmó que es uno de los procesos abiertos en el Ecuador. Una investigación penal por corrupción con motivaciones políticas en su contra en Ecuador. Como era de esperar, no se incautó nada con valor probatorio. La periodista de Diario Expreso, Sara Ortiz, dijo en Contacto Directo que aunque Jordán ha querido minimizar la diligencia, la incursión a su domicilio no es un hecho tan sencillo. Porque estuvo el FBI y estuvo Defensa Nacional, que son justamente estas oficinas o estas agencias federales que investigan a veces delitos transnacionales. Entonces no es tan sencillo, digamos, como decir solo llegaron y me revisaron y quieren hablar conmigo. Y agregó que de acuerdo a la experiencia, lo incautado puede ser enviado a Ecuador como evidencia o usado en Estados Unidos para llevar una investigación propia. Hay mucha comunicación, intercambio de comunicación con Estados Unidos. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber existido obviamente una justificación. En Ecuador, Jordán tiene abierto 3 procesos penales, 2 por delincuencia organizada en los casos Metástasis y por la corrupción hospitalaria, y el tercero por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En todas es investigado junto a Daniel Salcedo. El abogado de Jordán anticipó que lo defenderá frente a un eventual pedido de extradición de Ecuador. Virus. A no bajar la guardia. En Ecuador, los hospitales reportan un aumento de hasta el 40% en enfermedades respiratorias, entre ellas un rebrote de COVID-19. Carla Delgado explica que esta alza se atribuye a la variante Frankenstein del virus, que estaría causando este repunte.
3 enfermedades respiratorias vuelven a complicar la atención en las emergencias hospitalarias del país: COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio. Según la Federación Médica Ecuatoriana, los casos han aumentado entre un 35 y 40% en las últimas semanas. El repunte de contagios, especialmente de COVID-19, se atribuye a la circulación de la variante conocida como Frankenstein, de mayor transmisibilidad y cierta evasión a los anticuerpos. Pero no es y no causa enfermedad grave y no causa enfermedad que pueda realmente complicar la vida de los pacientes. Y los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que tienen enfermedades catastróficas, huérfanas raras, que tienen enfermedades como cáncer, etcétera, todos esos pacientes tienen que estar bajo vigilancia todo el tiempo y a la menor sintomatología, pues acudir al médico inmediatamente. Esta variante ya representa casi la mitad de los casos de COVID-19 en el mundo. El dolor de garganta y la ronquera son sus principales síntomas. Aunque el COVID-19 ya no tiene la letalidad de los primeros años, las vacunas siguen siendo la mejor forma de prevención, recalcan las autoridades de salud. La influenza y el virus sincitial respiratorio también registran un incremento de contagios. Este último afecta con mayor intensidad a los niños y puede derivar en complicaciones pulmonares. Cuando hay ya un tema sobre una base viral, una sobreinfección bacteriana, ya tenemos que entrar con antibióticos y con otro tipo de medicación. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión y goteo nasal, tos, estornudos, fiebre baja y ronquidos en el pecho. Las pruebas diagnósticas siguen siendo la principal herramienta para identificar estas enfermedades y definir el tratamiento. Y el uso de mascarilla es la medida más efectiva de protección. La Organización Mundial de la Salud definió la composición de la vacuna contra la gripe para el próximo invierno. La novedad es la actualización de 2 de los virus más peligrosos, el AH1N1 y el A3N2. En Ecuador, estos virus registran más de 400 contagios, como lo informa Bessie Granja. La Organización Mundial de la Salud acaba de definir cómo será la vacuna contra la gripe durante el invierno de 2026 en América del Sur. Y la gran novedad, actualiza 2 de los virus más peligrosos, el AH1N1 y AH3N2. La decisión se basa en el análisis de muestras de 124 países, que permitió identificar qué cepas circularán en los próximos meses. Los virus tienen una particularidad de mutar. Mutar significa cambiar su material genético. Hay unos que son más lentos, hay otros que son más rápidos. Virus como el de la influenza o como el SARS-CoV-2 son virus que muy frecuentemente andan mutando y estas mutaciones son las que generan nuevas variantes. El H1N1, conocido por causar la pandemia de 2009, suele afectar más a jóvenes y adultos. Los principales síntomas son fiebre alta y dolor muscular. Mientras tanto, el AH3N2 es especialmente severo con los adultos mayores. Frecuentemente causa complicaciones como neumonía que requieren hospitalización. Se registran brotes epidémicos cada año. En Ecuador, en lo que va de 2025, se reportan 246 contagios de H1N1 y 159 casos de H3N2. Según la OMS, los laboratorios ya arrancaron con el proceso de fabricación de estas vacunas. El programa Jóvenes en Acción acumula al menos 15 días de retraso en su cronograma. Los postulantes, en su mayoría, aún no reciben mensajes de confirmación ni se les asignan los cupos para la capacitación obligatoria. Diego Puente tiene el reporte. El programa Jóvenes en Acción está retrasado. Tras haberse inscrito en agosto, los postulantes esperan correos de confirmación de que continúan en el proceso de selección. Estas comunicaciones debían llegar hasta el 15 de septiembre, pero hasta esta mañana muy pocos, indican en redes sociales, han tenido una respuesta. Según el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, a mediados de septiembre iban a enviar los correos tras culminar el primer filtro de depuración porque cerca de 600,000 jóvenes se inscribieron para 80,000 cupos, es decir, al menos 640% más de las plazas disponibles. Así iban a descartar a aquellos que no estén en el rango entre 18 y 29 años
que estén empleados o que tengan coberturas de algún tipo de seguridad social como consta en las condiciones. En octubre debían iniciar las capacitaciones en las 4 entidades públicas donde los jóvenes darán sus pasantías. Solo pasarán este segundo filtro los mejor evaluados, pero no hay fecha para conocer cuándo iniciará esta etapa. Instituciones que ofrecen servicios de preparación para universidades han estado pendientes de este programa. Para ellos existe otra preocupación que se debe a la falta de una normativa para evaluar a los jóvenes en las capacitaciones y garantizar el desembolso del dinero. Por ejemplo, no se ha emitido el decreto ejecutivo que da paso al programa. Y lo que nos dijeron es de que se está delineando bajo políticas propias del ministerio, es decir, bajo, entendería, acuerdos ministeriales, pero la última vez que consultamos todavía no hay. Según el cronograma, en noviembre los elegidos iban a iniciar labores en los ministerios de Educación, Salud, Infraestructura y Transporte y en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y hasta enero debían recibir $400 mensuales. Ecuavisa preguntó al Ministerio de Inclusión Económica y Social si se cumplirán los tiempos, pero indicó que está consolidando la información. El Consejo de la Judicatura será la entidad encargada de nombrar al reemplazo del fiscal general Wilson Toainga en el caso de ausencia. La Procuraduría contestó una consulta del propio fiscal que estaría pensando en dejar el cargo, temporal o definitivamente. Jacqueline Rodas con el informe. El pasado 29 de septiembre, cuando corrió el rumor de que el fiscal general subrogante Wilson Toainga renunció a su cargo y la institución salió a desmentirlo, él presentó una consulta a la Procuraduría. Toainga pidió que se aclare qué pasaría ante su ausencia temporal. El procurador general Juan Carlos Larrea aprovechó para contestarle qué pasaría ante su ausencia definitiva. Concluye que en ese caso resulta aplicable la figura del encargo por orden de autoridad competente, es decir, que pone esa designación en manos del Consejo de la Judicatura, explica el constitucionalista Gonzalo Muñoz. Yo espero pues que el Consejo de la Judicatura esté a la altura de las circunstancias. ¿En base a qué? En mi criterio, a la carrera de fiscales de antigüedad que tienen las personas y los fiscales, y por supuesto también de la puntuación que hayan tenido en el tiempo. Entonces eso es lo que ha determinado el procurador. En su pronunciamiento, el procurador recoge el criterio de la propia judicatura, que considera que hay un vacío legal para designar al reemplazo del fiscal subrogante, y le dice que es jurídicamente procedente que se nombre de forma temporal a un fiscal encargado. Televistazo consultó al fiscal Wilson Toainga sobre su intención de ausentarse temporal o definitivamente del cargo. Por mensaje de texto se disculpó por no contestar debido a que está en una audiencia. También preguntamos al Consejo de Participación, entidad que lleva meses de retraso en el concurso para designar al fiscal titular. Su presidente Andrés Fantoni opina que en efecto es la judicatura la que debe nombrar al reemplazo temporal de Toainga. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó como plazo hasta el domingo a las 6 de la tarde para que Hamás libere a los rehenes y acepte su propuesta para poner fin a la guerra en Gaza. Trump publicó la advertencia en su red social Truth Social. El mandatario estadounidense aseguró que desde el atentado contra Israel del pasado 7 de octubre de 2023 ya habrían muerto 25.000 milicianos de Hamás. Aseguró que los restantes estarían militarmente rodeados y advirtió que bastaría su orden para que fueran eliminados. Recordó que varios países del Medio Oriente respaldan su plan y advirtió que de no cumplirse se desatará el infierno, dijo, pues según sus palabras habrá paz en Oriente Medio de una forma u otra. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el decomiso de 1.795 kilogramos de cocaína valorada en $44.8 millones en una embarcación con 3 ecuatorianos a bordo, localizada a 1.150 millas náuticas al suroeste de la Bocana, el Cordoncillo, estero de Jaltepeque, que se desconoce la identidad de estas personas. Bukele agregó en su mensaje que en 2024 y lo que va del 2025
han incautado 39 toneladas de droga en alta mar con un valor que supera los 977 millones de dólares. Miles de manifestantes se congregaron en varias ciudades de Europa, América Latina, África y Asia para expresar su rechazo a la interceptación de la flotilla que viajaba hacia Gaza. Cerca de 500 tripulantes de las embarcaciones permanecen detenidos. El Ministerio de Exteriores de Israel difundió un video asegurando que a bordo no había ayuda humanitaria. Multitudinarias marchas en el mundo elevaron el grito de Palestina libre y denunciaron el secuestro de los tripulantes de la flotilla Submud que viajaba a Gaza con ayuda humanitaria y suministros médicos. En España, 15.000 ciudadanos se congregaron en Barcelona, otros 1.000 en las calles de Atenas y 1.000 más protestaron en la Plaza de la República en París. En Italia, más de 10.000 personas de los principales sindicatos convocaron a una huelga general en 6 ciudades. Protestas similares ocurrieron en Bruselas, Túnez, Brasilia, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Karachi y Kuala Lumpur. Ayer, la Marina israelí completó el abordaje de los 43 barcos de la flotilla internacional y el Ministerio del Exterior de ese país publicó en su cuenta de X un video a bordo de una de las embarcaciones más grandes, donde un oficial explicaba que no había ningún tipo de ayuda humanitaria, por lo que todo había sido parte de un show mediático. Los 473 miembros de la flotilla fueron llevados inicialmente al puerto de Ashdod y luego a una prisión en el sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto, para deportarlos. Los detenidos de la flotilla aseguran que fueron atacados e iniciarán una huelga de hambre para denunciar la operación israelí contra sus embarcaciones. Un famoso pastor evangélico de Texas se declara culpable de abuso sexual de una niña y se trata de Robert Morris, de 64 años, líder de Gateway Church, una de las congregaciones más grandes del país, quien se declaró culpable de 5 delitos que incluyen actos lascivos o indecentes con una menor de 12 años. En virtud de un acuerdo de culpabilidad negociado, se le impuso una pena de 10 años, pero solo cumplirá 6 meses en la cárcel del condado. También deberá registrarse como delincuente sexual, pagar $250,000 como indemnización. Morris fue una figura muy influyente, incluso fue asesor religioso del presidente Donald Trump. Ecuaterra. El Parque Nacional Machalilla, en el sur de Manabí, maravilla con sus hermosas playas y sus bosques secos. En su territorio alberga mamíferos como los venados y tigrillos y además es un refugio para tortugas y aves marinas. Y asimismo abarca la isla de La Plata, un tesoro natural rodeado de corales e impresionantes acantilados. Diego Cuenca nos describe más en una nueva entrega de Ecuaterra. La zona sur de Manabí conserva una exótica biodiversidad que pinta una serie de paisajes, desde los bosques hasta conectarse con la vida en el Océano Pacífico. Es una de las áreas protegidas más extensas de la costa ecuatoriana. Se llama Parque Nacional Machalilla y cruza por los cantones Puerto López, Jipijapa y Montecristi. En sus 41.754 hectáreas terrestres se esconden senderos que llevan a playas vírgenes. Para llegar hay que caminar al menos 25 minutos desde una de las carreteras de Puerto López. Dentro del bosque seco habitan animales silvestres. No hay una especie que sea representativa, pero tenemos tigrillos, tenemos yaguarundis. Los venados de cola blanca han sido captados por cámaras trampa de la Fundación Equilibrio Azul y al huir pueden alcanzar 60 kilómetros por hora. A esta zona solo se puede ingresar con autorización del Ministerio de Ambiente y al final del recorrido ingresamos al ecosistema marino. Aquí está una zona de anidación de tortugas marinas, conocida como La Playita, con
Con una extensión de 450 metros, a sus arenas blancas llegan 4 de las 7 especies de todo el mundo, principalmente la carey, que está en peligro de extinción. Dejan sus huevos cerca de la orilla. Los investigadores de la Fundación Equilibrio Azul sostienen que entre septiembre y febrero, en esa playa se registran 110 nidos. Hemos llegado a hacer conteos de 230 huevos, un máximo, y hemos tenido un mínimo también de 100. Pero las que se ponen en los primeros huevos en octubre, en noviembre, en diciembre, se calcula un aproximado de 55 días para que comiencen a eclosionar los nidos. Y en las temperaturas frías del océano, las ballenas jorobadas impresionan con sus acrobacias. Un show de la naturaleza que ocurre entre junio y octubre, cuando esas especies migran desde la Antártida hasta Sudamérica. El comportamiento es monitoreado por la Fundación Ballena del Pacífico, que ha detectado más de 13.000 durante esta temporada en todo el Pacífico Sur. El recorrido de las lanchas continúa hacia la isla de La Plata, frente a las costas de Puerto López. Es una zona de anidación para piqueros de patas azules, piqueros de patas rojas, fragatas y otras especies, que se observan durante la caminata de 2 horas. En el caso de las hembras, vienen a parir acá a estas aguas para poder tener a sus bebés, poderles dar de amamantar, que sus bebés tengan la cantidad de grasa suficiente para que regresen al Polo Sur junto con ellas. Esta isla es el pulmón más grande del Parque Nacional Machalilla y sus visitantes la denominan Galápagos chiquito porque algunas de las especies de ese archipiélago también las podemos ver aquí. Incluso por su exótica flora que se esparce en las 1.200 hectáreas de este bosque tropical en el continente ecuatoriano. En el fondo del mar el espectáculo es infinito. Se observan mantarrayas gigantes de más de 3 metros que acompañan a las ballenas en su temporada. Es la zona donde el mayor número de mantarraya birrostris se ha observado en el mundo. Hay una investigación que se está haciendo en Isla de la Plata y se ha observado la mayor cantidad de mantarraya birrostris, la mantarraya gigante, ¿no? Así, Machalilla tiene 46 años, declarada como una de las primeras áreas protegidas del Ecuador. Publicaciones de editoriales independientes, talleres literarios y más son parte de la Feria de Libros que se desarrolla hasta el domingo en el lobby del MAC en Guayaquil. Además, este fin de semana los fanáticos del anime y de la cultura pop disfrutarán del Festival Budokan en el Palacio de Cristal. Diana León con los detalles. Este fin de semana, los fanáticos del anime, cómics, videojuegos y cultura pop disfrutarán de una nueva edición del Budokan. Los cantantes Hiroshi Takahashi de Dragon Ball, Mauren Mendo de Caballeros del Zodiaco y Rodrigo Sea de Pokémon serán algunas de las estrellas invitadas. Las puertas del Palacio de Cristal en Guayaquil se abrirán desde las 10 de la mañana. A ver. Este fin de semana habrá nuevas funciones de la comedia 3 en el Estudio Polsen del barrio Las Peñas de Guayaquil. La vida es caótica. Protagonizada por Erika Vélez, Alejandra Paredes y Belén Franco, la trama sigue a 3 amigas que a sus 40 años deciden ser madres con el mismo hombre. Las funciones empiezan a las 8 de la noche. Gala lírica inspirada en la elegancia y misterio del Carnaval de Venecia se presenta en la Casa de la Música en Quito. Obras de Mozart, Donizetti, Bellini y Verdi, entre otros compositores, forman parte del repertorio, que arrancará con el famoso brindis de la Traviata. La cita musical será el sábado a las 8 de la noche.
Hasta el domingo 5 de octubre, el lobby del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil alberga una feria de editoriales independientes. Además de la oferta de libros, desde las 4 de la tarde de este sábado, el público podrá asistir a conversatorios y talleres literarios. Las actividades arrancarán a las 10 de la mañana y son gratuitas. La 13ª edición de la feria Loja Sabor a Café se desarrolla hasta este fin de semana en el Parque Central de esa ciudad. Productores, baristas y emprendedores se darán cita para degustaciones y otras actividades en torno al café de especialidad de la zona. Como parte de la agenda habrá coffee parties, concursos y presentaciones artísticas. Para este fin de semana se mantiene la alerta ante posibles cierres en varias vías del país, mientras en distintas provincias también rigen avisos por lluvias. El INAMI advirtió que el mar podría presentar condiciones agitadas también. El reporte con Vanessa Robles. Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en la Sierra, provincia de Bolívar, el paro nacional mantiene cerrada la vía Guaranda-Echeandía a la altura del kilómetro 11. Allí hay montículos de tierra obstaculizando el paso como consecuencia de las manifestaciones. Ocurre lo mismo en el tramo Guaranda-San Juan a la altura del puente Avinchoa. En ninguno de los dos tramos hay rutas alternas. En Cañar, en el tramo Chut-Cochancay, a la altura del sector Suscal, permanece cerrado, aunque las autoridades se encuentran recogiendo el material acumulado por las protestas. Asimismo, 18 vías en 4 provincias de la costa tienen solo un carril habilitado a causa de daños estructurales o mantenimientos. En la sierra, entre las provincias Pichincha y Napo, permanece cerrada la vía E20Y de Palugo, Virgen de Papayacta, por caída de nieve en la calzada. La ruta alterna es Palugo, Pifo, Latacunga, Ambato, Puyo, Virgen de Papayacta. El INOCAR informó que del 3 al 5 de octubre habrá oleaje en las costas insular y continental de Ecuador, con un estado de mar moderado, mientras que a partir del 6 de octubre inicia el aguaje, por lo que el mar cambiará a agitado. En Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, las olas podrían llegar hasta 1,90 m, mientras que en Galápagos bordearían 2,20 m. Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI advierte que desde la noche de este viernes hasta el sábado se registrarán fuertes ráfagas de viento en el país y llovizna, principalmente en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro en la costa, en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Azuay en la sierra, y en Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza en la Amazonía. La Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio Núcleo Guayaquil festejó su trayectoria reuniendo a socios y autoridades nacionales y locales este jueves. El equipo de Ecuavisa fue reconocido con 2 premios por su aporte en el ámbito de la comunicación. Abdón Rodríguez con los detalles de esta cita. La Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio Núcleo Guayaquil celebró sus 45 años de trayectoria. La ceremonia, realizada en un hotel del norte de la ciudad, reunió a socios y autoridades nacionales y locales. Instituciones como la Asamblea Nacional, la Prefectura y la Gobernación del Guayas, el municipio de Guayaquil y varias cámaras de comercio entregaron reconocimientos al organismo por su labor. 260 socios estamos al momento. La Cámara impulsa el comercio bilateral con Estados Unidos, ofrece análisis técnicos sobre oportunidades de negocio y fomenta la participación del sector privado en las negociaciones públicas. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos a los socios fundadores. Ecuavisa recibió 2 premios por su aporte en el ámbito de la comunicación. Esto significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo como medio de comunicación y nuestro compromiso con la sociedad es siempre seguir informando, educando y entreteniendo siempre a favor de la sociedad ecuatoriana. El rol de la Cámara Ecuatoriano-Americana es clave en las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos. Este país es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras. En el primer semestre del año sumaron 3.429 millones de dólares, principalmente en camarón, banano y frutas. La ceremonia culminó con un brindis de los socios, entre los cuales hay empresas de servicios, manufactureras, bancos y medios de comunicación.